Ok. Ahí ya se ve. Sí, sí, ya se ve. Perfecto. Bueno, pues es los principios de diseño pasivo. Esto les va a ayudar a ustedes a tener algunas herramientas para tomar las decisiones de diseño y poder emprender un buen proyecto. La arquitectura pasiva, así la han nombrado, o la arquitectura ecológica, o la arquitectura verde, o la ecoarquitectura, o la arquitectura sostenible. Pero la buena arquitectura pues siempre es aquella arquitectura que nos ayuda a tener mejores condiciones de confort en los espacios internos de nuestro proyecto. Entonces, en realidad la arquitectura pasiva, verde, como quieran llamarle, siempre ha existido. Cuando una buena arquitectura tiene las mejores condiciones de diseño, esta arquitectura da el mejor confort al habitador y esto nos va a llevar a mejores condiciones habitables o de vivencia o de funcionalidad o de actividades dentro de nuestros espacios internos. Entonces, esto es lo que nos va a llevar a nosotros a una serie de cuestionamientos, a una serie de preguntarnos qué sería mejor, cómo sería mejor hacer nuestro diseño arquitectónico para garantizar las mejores condiciones internas a nuestros habitadores. Aquí hay un pequeño esquema, este esquema que tiene la casa y tiene la letra A. Ustedes van a ver que estas flechitas que están al lado están en referencia al consumo energético de la casa. Y el consumo energético, cuando tiene una calificación A, significa que es eficiente en el uso de la energía. Quiere decir que sin sacrificar el confort, está usando menos energía para llegar a estas condiciones. Obviamente, si llegamos a una letra G, pues estamos usando mucha energía para llegar a unas condiciones, vamos a llamarle habitables en nuestros espacios internos. Entonces, para poder llegar a esto, ¿qué tenemos que hacer? Proyectar conforme a las condiciones geográficas, climáticas de nuestro sitio. A través de esto, al conocerlo, podemos hacer un diseño pasivo o un diseño ecológico de nuestro objeto arquitectónico y aprovechar la orientación, el asoleamiento, el viento, la precipitación pluvial, todas estas condiciones que son climáticas, que son generales, que no podemos cambiar nosotros, para que las condiciones internas sean las más favorables a los habitadores. ¿Y cómo empezamos? Con la orientación. Siempre vamos a empezar con la orientación y esta orientación nos va a dar a nosotros pues una serie de condiciones que podemos utilizar a nuestro favor. Por ejemplo, aquí tenemos una figura de un esquema que nos está diciendo que la radiación solar viene del norte. ¿En qué parte del hemisferio estaría ubicado este proyecto? En el sur, ¿no? En El el sur. 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 Ajá. ¿Por qué? Porque entonces de la línea del Ecuador, el sol nos estaría pegando en nuestra fachada norte. Entonces podremos decir que está en Argentina, o está en Chile, o en Paraguay, en Brasil, y el sol nos está pegando a nuestra fachada norte. En México, pues es al revés, nos estaría pegando en nuestra fachada sur. Y dependiendo de la zona geográfica del país, podemos tener la inclinación solar desde 14 grados hasta 21 grados. En la Ciudad de México estamos aproximadamente en 19 grados y cachito. Esa inclinación solar es la que nos va a ayudar a nosotros a saber cómo nos vamos a proteger y qué tan largo tienen que ser los volados para poder crear una sombra en nuestra fachada sur. ¿Qué ventajas tiene empezar a hacer esta arquitectura pasiva? Pues que podemos utilizar las fuentes inagotables de energía, como el sol y el viento. También, si nosotros garantizamos la orientación, cómo llega a nuestro edificio los vientos dominantes, cómo protegernos hacia el sur,
todo esto nos va a llevar a un ahorro energético y entonces de manera indirecta dejamos de emitir gases de efecto invernadero o dióxido de carbono a la atmósfera por la producción de energía de una fuente convencional. Y esto nos va a llevar a una reducción en la demanda de calefacción y refrigeración, que también es la quema de recursos naturales. En calefacción sería el gas para poder calentar la casa y refrigeración sería energía eléctrica. Si nosotros esto lo tenemos más o menos consciente de qué está sucediendo, imagínense que para calefacción necesitamos quemar gas para poder elevar la temperatura interna de nuestros espacios. ¿Cuánto gas estaríamos quemando? ¿No? Y en refrigeración, ¿cuánta energía eléctrica necesitaríamos para poder este, acondicionar a una temperatura confortable en nuestros espacios internos? Si nosotros lo llevamos a números, aproximadamente el 70% del consumo de gas para calefacción, digo, sería para calefacción en el consumo de una casa. Y en refrigeración estaríamos hablando del 80% de la energía se consume en refrigeración. O sea que un porcentaje de 30 y 20% es para todo lo demás, para todo lo otro. Si estamos hablando que para 1 kilowatt de generación de energía, en promedio son 400 gramos de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera por quema de combustible, carbón, gas, todo esto. Entonces, de manera indirecta, estamos evitando emitir gases de efecto invernadero. Tiene desventajas, sí, porque dependemos totalmente del clima exterior para climatizar nuestro edificio. Otra desventaja, hay que saber dirigir y estudiar bien el asoleamiento y las corrientes de viento para que este tipo de estrategias funcionen. También un descontrol debido a una captación solar excesiva puede ser que se sobrecaliente nuestros espacios si no sabemos bien protegernos al sol. Esta ventajas y desventajas, pues es conocer realmente el sitio en donde estamos nosotros ubicados para poder entender cómo se va a comportar durante el año nuestra, nuestra, nuestro edificio. Entonces, de aquí vamos a partir que la diferencia entre un diseño bioclimático y un diseño pasivo se encuentra en el uso de las tecnologías, técnicas y materiales de proceso. Esto quiere decir que las herramientas de arquitectura pasiva, aquí no estamos considerando ni materiales ni tecnologías para el diseño. Cuando se vuelve arquitectura bioclimática es cuando empezamos a usar las tecnologías y los materiales, vamos a decir que son materiales no tradicionales, sino ya son unos materiales con algún proceso para un objetivo determinado. Esa es la gran diferencia. Es la única diferencia que hay entre arquitectura pasiva y bioclimática. La arquitectura pasiva, sus herramientas son utilizar un muro doble, pero no nos dice de qué material. ¿Sí? La arquitectura bioclimática nos puede decir, vamos a utilizar un sillar que es termoaislante con estas medidas y hay una serie ya de aplicación de tecnología. Entonces, el objetivo del diseño pasivo es reducir el impacto ambiental en el entorno inmediato. O sea, utilizar los materiales del sitio, utilizar las manos de obra del sitio. Podemos utilizar algunas herramientas de la arquitectura vernácula. Si nos fijamos cómo se construye alrededor, podemos tomar estas herramientas e integrarlas a nuestro diseño arquitectónico. Aquí es lo que estábamos platicando hace rato. Nosotros estamos en el hemisferio norte del globo terráqueo y la orientación que tenemos que proteger es nuestra fachada sur. ¿Cómo la podemos proteger? A través de volados, cristales con protecciones o micas que no permitan la entrada de rayos infrarrojos, algunas protecciones solares como parte luces, etcétera, ¿no? Las condiciones climáticas es aquí a donde nosotros tenemos que tomar principal énfasis en qué es lo que vamos a diseñar y cómo lo vamos a diseñar.
dependiendo de la zona en donde estemos ubicados nosotros. Nosotros estamos ubicados más o menos entre el trópico de Cáncer y Ecuador, y nuestro clima va de desértico a tropical. La República Mexicana está dentro de estos dos divisiones climáticas, y con eso nosotros vamos a empezar a hacer nuestro cuestionamiento de cómo va a ser el diseño arquitectónico. Entonces tenemos que analizar las temperaturas promedio del año, pero también considerar la temperatura alta y la temperatura baja. Con esto, nosotros podemos tener un parámetro de hasta dónde tenemos que protegernos del frío y hasta dónde nos podemos proteger del calor. Y la temperatura promedio pues, nos va a decir más o menos por dónde andamos nosotros para llegar al confort interior. Por ejemplo, si conocemos las condiciones del emplazamiento, podemos determinar el tipo de cimentación, el procedimiento constructivo y materiales a utilizar. Vamos a suponer que estamos en una zona donde hay mucho frío, estamos en una zona alta, boscosa, que la temperatura promedio al año oscila entre 12 y 14 grados, la temperatura más baja es de -7 y la temperatura más alta anda en 20, pues tal vez lo que más nos convenga es separarnos del suelo. Y si tenemos una construcción en palafito, o sea que tenemos una losa encima del nivel de terreno, eso nos va a ayudar a que no absorbamos el frío del suelo. Y entonces nuestro sistema de calefacción no va a estar trabajando todo el día, sino solamente en una temporada pequeña en este periodo de día. ¿Por qué? Porque tal vez dentro de nuestra casa estemos a 12, 14 grados. Para llegar a una temperatura de confort, solamente necesitaríamos cambiar 3 grados, que no sería lo mismo que de 0 grados a 17 grados. Eso es más o menos lo que nos puede ayudar a saber el sitio y el clima del sitio en donde estamos nosotros proyectando. La humedad es muy importante porque a través de la humedad nosotros podemos establecer estrategias de confort internas en nuestro edificio. Si estamos en un lugar muy caliente, seco, necesitamos meterle humedad para sentir frescor y sentir o que se perciba un nivel de confort mayor al exterior. Y esto lo podemos utilizar a través de tener un espejo de agua, digamos, inmediato a la construcción y que meta la humedad hacia el interior de nuestro edificio, o tener patios interiores, o tener una fuente en un patio interior y cerrarnos para que el agua al vaporizarse se pueda meter humedad y cambiar el bulbo seco a bulbo húmedo. O vamos a suponer que estamos en Veracruz, estamos cerca no sé, de Coatzacoalcos, de una zona muy húmeda. Lo que podamos hacer es tener un sistema de calefacción a través de gas, digamos esto para la noche, que al calentarse seca nuestra humedad relativa, y entonces podríamos cambiar este bulbo muy húmedo a un poco más seco. El chiste es que las condiciones internas de confort sean lo mejor posible para los habitadores con la menor cantidad de energía a utilizar. También, por ejemplo, tenemos que conocer los vientos, cómo nos pegan los vientos, y con eso vamos a nosotros diseñar la forma de nuestro edificio para saber si hay mayor resistencia al viento o menor resistencia al viento, y cómo trabajar esta parte. ¿Cómo lo hacemos? A través de la rosa de los vientos, como la imagen que tenemos ahí, que nos dice que durante más tiempo en el año, los vientos dominantes vienen del noreste y con mayor intensidad. Nos está diciendo que puede llegar hasta casi 8 metros sobre segundo. ¿Y cómo nos pega el viento? Entonces ahí también es la forma de nuestro edificio, nos va a decir cómo se va a comportar el viento a través de
de la forma de nuestro edificio, si va a tener mayor resistencia o menor resistencia. Y esto nos va a ayudar a aprovechar el edificio. Si nos está pegando de manera puntual a nuestro edificio, tal vez no sea una buena estrategia tener ventanas en esa fachada, porque la ventilación cruzada pues tal vez puede ser incómodo, nos puede enfriar mucho el edificio o puede crearse un túnel de viento dentro de nuestros espacios arquitectónicos. También eso es un punto importante. Si la forma debe de ser adecuada para poder aprovechar las condiciones climáticas del lugar. Las formas uniformes, las formas que tienen 4 caras, permiten un mejor control en la protección solar. Podemos tener parte de luces, parasoles, louvre, persianas verticales, horizontales, pérgolas, que nos pueden ayudar a no solamente crear sombra en nuestra fachada sur, sino también controlar la entrada del viento al espacio interior. Las formas irregulares dificultan los puntos antes mencionados. ¿Por qué? Porque si tuviéramos nosotros una planta circular, tendríamos que diseñar su fachada por cada grado de diferencia que hay, o sea, 360 grados o 180 grados si lo quieran ver en la parte de asoleamiento. En la parte de viento sí serían los 360 grados y necesitaríamos o requeriríamos varias maneras de cómo enfrentar cada grado de diferencia. Las formas regulares nos permiten este punto, atacarlo y solamente atacaríamos la fachada sur para asoleamiento, tal vez 2 fachadas para viento, tal vez para una fachada o 2 fachadas. Acuérdense que la quinta fachada también la podemos utilizar para captación de agua pluvial o protección solar. Nada más necesitaríamos protegernos en uno. Esto nos va a llevar a diferentes tipos de procedimientos constructivos. Podemos tener techo a 2 aguas, un muro trombe, un muro acristalado, muros con protecciones solares. Estos son herramientas que podemos aplicar en nuestra casa para llegar a ciertos límites o obtener ciertas metas en gasto de energía. Nosotros, por ejemplo, estamos en un clima que podemos decir es muy benéfico, es un clima templado, generalmente no varía mucho en grados entre invierno y verano la temperatura en la Ciudad de México, pero si lo lleváramos a Chihuahua, o lo lleváramos a Mérida, o lo lleváramos a Mexicali, por ejemplo, en Mexicali pueden llegar a estar a 48 grados en primavera, y en invierno pueden estar a menos 5 grados, o sea, el clima es muy extremo. Ahí, en este tipo de sitios, que los climas son muy extremos, tenemos que tener aislamientos, un aislamiento para el frío y un aislamiento para el calor. Entonces necesitaríamos colocar una serie de herramientas o implementos en nuestro diseño arquitectónico. Cómo aislar térmicamente nuestra techumbre, cómo aislar térmicamente nuestros muros, cómo poner doble acristalamiento o triple acristalamiento en nuestros vanos, cómo tal vez, si ven ustedes en este diagrama, la cimentación, podemos hablar de esta cimentación como un pequeño cajón de cimentación, que lo que está haciendo es tener un espacio de aire que podemos utilizar ya sea o para calentar el aire o para enfriar el aire. Esto es un principio de geotermia. El aire que está en la cimentación lo que está haciendo es un punto de contacto que está térmicamente aislado de la cimentación hacia el interior de la casa. Queremos calentar el aire, calentamos los depósitos de agua a través de un colector solar o calentamos el aire a través de la entrada de aire caliente de este sistema de invernadero que tenemos a través del muro trombe, y con eso calentamos el aire interno. Si ven ustedes, hay pisos flotantes. Estos pisos flotantes lo que están haciendo es tener un sistema de termosifón que hacemos pasar agua caliente en un sifón abajo del piso,
irradia el calor, al irradiar el calor se empieza a calentar el espacio que está arriba y de esta manera calentamos nuestro espacio. Puede ser calentado con agua, puede ser calentado con aire, este sifón, o con aceite. Depende de los grados que queramos subir. Si nosotros ponemos un colector solar en la parte alta de nuestra techumbre y el agua que se calienta, que puede llegar hasta 60 grados de temperatura, la conducimos por nuestra casa, que pase por este termosifón en todos los pisos flotados, y luego a través de una bomba la volvemos a subir al colector solar, durante todo el día estamos calentando nuestra casa. Entonces, ese sería un buen sistema, ¿no? Y gastaríamos solamente la energía de la bomba. Ya no necesitamos quemar gas o leña o lo que sea para calentar nuestra agua. Se está calentando con el sol. Entonces, el gasto energético sería menos. Y aquí podemos ver una serie de elementos como el muro trombe, el muro termoaislado, doble muro, doble acristalamiento, doble piel. Esta de doble piel puede ser con materiales en los acabados como poliuretano, poliestireno, madera, fibra mineral, fibra eh, de vidrio, fibra de vidrio. Podemos tener un patio central para poder controlar la temperatura interna, el techo escudo, la naturación de azoteas también es una manera de termoaislar la quinta fachada, la cimentación en palafito, cajón ventilado, cajón cerrado. En el caso de este croquis, tenemos un cajón cerrado que permite la circulación de aire, ¿no? Hay muchos elementos para generar energía. Tenemos energía eólica, tenemos paneles fotovoltaicos, tenemos presa motriz o maremotriz, tenemos termosolar focal, que tenemos paraboloides o sistemas de espejo, tenemos también los pisos radiantes, tenemos las plantas geotérmicas, y esto nos va a dar energía. ¿Cuáles de estos podemos implementar? Depende de dónde estemos ubicados geográficamente. Ahí la toma de decisiones. ¿Y qué queremos producir? ¿Queremos producir energía eléctrica o energía calórica? Sería la estrategia utilizar una de estas energías renovables y la tecnología que más nos convenga. Aquí tenemos materiales termoaislantes. Esto es con lo que vamos a recubrir la casa. Aquí vemos un ejemplo de un piso radiante. Aquí ven este sifón que les estoy comentando, de esta tubería que va circulando por todo nuestro piso, que puede circular agua, aceite o aire para cambiar de temperatura. Si aquí se acuerdan, se aplica la ley cero de la termodinámica. El cuerpo más frío va a ser nuestro espacio interior. El cuerpo más caliente es el tubo. ¿Qué va a tratar de hacer? Pues nuestro espacio va a absorber la temperatura del tubo y entonces va a tratar de llegar a equilibrio, y al hacer esto aumenta la temperatura interna de nuestro espacio. Vámonos a la inversa. Hacemos pasar agua fría por esta tubería y entonces nuestro espacio está más caliente, entonces el agua va a absorber la temperatura interna de nuestro espacio y entonces le bajamos la temperatura interna a nuestros espacios. ¿Tenemos que aislar? Sí, porque acuérdense que si tenemos un punto térmico en cualquiera de las uniones, ya sea piso, techo, cimentación, losas, estos puentes térmicos por aquí podemos perder o ganar temperatura. ¿Tenemos que aislar todo? Sí, sí, tenemos que aislar todo para evitar estos puentes térmicos. Y lo podemos hacer a través de estos materiales como la madera, la fibra mineral, la espuma de poliuretano, el poliestireno expandido, la perlita expandida, la fibra de vidrio. Aquí vemos algunos de estos ejemplos de materiales termoaislantes. Podemos usar la paleta vegetal endémica para Memo, el beneficio. ¿Sí? yo tengo un comentario nada más. En la diapositiva anterior. ¿Me regreso? Ajá, por fin. En ese, nada más quisiera pues que tuvieran
cuidado o que consideraran, por ejemplo, si van a poner un piso radiante y luego encima le van a poner una duela, pues que consideren el tipo de material de acabado que van a poner, porque por un lado van a poner un piso radiante, pero la madera es aislante. Sí, Entonces el beneficio como de este piso radiante pues se vería mermado, ¿no? O sea, y más bien la madera sería más bien como un aislante y no como para uso en un piso radiante, nada más era como un comentario. sí, sí, sí. Aquí va un comentario que sí, pues es de un comentario de un nerd ñoño. Si ustedes vieron Juego de Tronos, el castillo de los Stark se calentaba porque estaba en un punto bueno, en algún punto lo mencionan de la serie, que estaba en un lugar geotérmico, y entonces hacían pasar el agua caliente a través de los muros de piedra. Y había doble muro, y entonces el agua caliente de la geotermia lo que hacía era que se metía al castillo, digamos, entre muros, y calentaba el castillo de las condiciones frías de afuera para calentar las condiciones de adentro. Más o menos es lo mismo. Si ustedes tienen un material aislante en el acabado, pues no van a permitir este cambio de temperatura porque pues están aislando el piso con madera. Esta madera que está aquí, en realidad no es madera, sino es una madera de ingeniería que sí permite esta radiación, pero no vayan a poner madera maciza o parquet. ¿Por qué? Porque esto evitaría este intercambio de temperatura. Entonces, los materiales pétreos sí permiten este cambio de temperatura. Ese sería el comentario. Por ejemplo, yo puedo utilizar los vegetales, las plantas, yo puedo utilizar las plantas y de preferencia que sean endémicas, que sean del sitio para que su mantenimiento sea muy bajo, para el beneficio. Si yo pusiera al lado, por ejemplo, ustedes están hablando que están en Izamal. En Izamal las condiciones de temperatura andan más o menos en época de calor 35 grados, ¿no? Si yo sé que en Izamal vienen los vientos dominantes del este, porque es donde está el mar, y me está pegando del este, entonces yo podría poner en la orientación este-sur, sureste, un humedal. Entonces, ¿qué va a hacer el humedal? El humedal lo que va a hacer, dependiendo del tipo de plantas, pero vamos a decir tipo arbusto, yo pondría algún tipo de arbusto endémico de la zona en el humedal. Entonces, lo que hago es, el humedal me va a servir de barrera de viento, uno. Dos, el humedal lo que va a hacer es, si yo uso jabón neutro, no jabón comercial así, Palmolive y todo eso, no, un jabón neutro para lavarme las manos, para bañarme, para lavar la ropa, todo el agua gris, todo el agua jabonosa, la meto a un pretratamiento, lo hago pasar por algunos filtros, lo meto en almacenamiento de agua, lo meto al humedal y las plantas se van a encargar de limpiarme esa agua. Y esa agua la voy a poder reutilizar en descargas sanitarias, no para agua potable, para descargas sanitarias. Y entonces ya no estoy usando agua potable para, este, para descargas sanitarias y sí para el consumo humano, para cocinar, para higiene, etcétera. Bueno, esa es una segunda actividad. La tercera actividad es que si ese arbusto pudiera ser algún comestible, entonces estoy creando comida. Entonces, me protege del viento, me limpia el agua y ahorita estamos hablando, también es comida. Pero si tiene esta agua, al haber una época de calor, puede meter el vapor de agua a mi casa y entonces me va a dar una mayor sensación de frescura. Entonces tengo 4 ventajas por poner un humedal. Y eso sería muy bueno. Y el humedal es de bajo mantenimiento, entonces también podremos utilizarlo para otros fines. Luego viene la naturación de azoteas. En la naturación de azoteas aquí vemos la losa, la parte gris,
que dice ahí techo, bueno, pues esa sería nuestra losa. Luego tenemos una placa de control de vapor porque necesitamos evitar este intercambio de temperaturas, el aislante térmico, una placa soporte, que, que esto es para que esté encima de nuestro impermeabilizante y evitar que no lo vaya a romper. El antirraíces, que eso es para evitar que las raíces propias de la planta dañen nuestro impermeabilizante. La membrana filtrante o geomembrana, el sustrato orgánico y la vegetación. Esto nos va a ayudar a nosotros a tener una capa de naturación encima de nuestra azotea que nos va a permitir no solamente producir plantas, que pueden ser alimentos, sino también tener un aislamiento térmico. Se tiene que calcular, sí, porque aproximadamente por metro cuadrado estamos agregando peso a nuestra losa y lo muy probable es que esta losa sea de 20 centímetros con doble armado de varilla para que pueda soportar la carga extra que estamos incrementando. Aproximadamente estamos hablando de entre 300, bueno, depende del sistema de naturación de azoteas, pero podemos hablar entre 250 y 350 kilos por metro cuadrado en un sistema de naturación. Como comento, depende del sistema de naturación de azoteas. Entonces, vamos a decir en promedio 300 kilos agregados, pero va desde 250 a 350 y esto hay que ser conscientes de que estamos agregando peso a nuestro edificio. No se pueden, no se pueden plantar especies que tengan raíces pivotantes. Al contrario de cuando hacemos nuestras barreras naturales, que nos conviene los árboles con raíz pivotante para evitar que nos levanten los pavimentos, en este caso no, en este caso nos conviene más plantas con raíces superficiales para que no se vayan al fondo y nos rompan la losa. En cambio, la raíz superficial lo que va a hacer se va a expandir, pero no se va a ir hacia abajo y no nos va a romper nuestra losa. Entonces, aquí nos conviene raíces superficiales, plantas, no árboles, vamos a llamar plantas cubrepisos o arbustos sin llegar a árboles, ¿no? O matorrales. La protección vegetal también nos puede ayudar a protección solar, nos puede ayudar a cambiar el bulbo seco a bulbo húmedo, nos puede ayudar a protegernos del viento, nos puede ayudar a tener un aislamiento térmico en la azotea, podemos producir alimento, también podemos de alguna manera tener algún control térmico o en temperatura al tener un colchón vegetal que evite la radiación solar directa o rompa el, el, los rayos indirectos que se proyectan, digamos, del piso, que se rebotan en el piso, también no lo pueden absorber. Y esto puede ser una muy buena herramienta porque no solamente es en arquitectura de paisaje, sino también nos puede ayudar en la parte térmica, en la parte de protección y en la parte de asoleamiento al protegernos los árboles con su sombra. Aquí tenemos algunas aplicaciones que podemos ver de cómo emplear herramientas de arquitectura. Aquí tenemos un pequeño volado que en invierno permite la entrada del sol, pero en verano nos provoca sombra. Si nosotros tenemos aquí un piso flotante y este se calienta a través de geotermia, a través de meter aire caliente en piso frío y hacer una radiación, esto en invierno, acuérdense que la tierra tiene mayor temperatura que la superficie, entonces hacemos pasar aire frío, se calienta y se mete en nuestro espacio. La ventilación natural, pues esto es muy importante. El aire frío es más denso que el aire caliente. Al entrar el aire frío, empuja el aire caliente hacia afuera y entonces se refresca nuestro espacio. ¿Qué hacemos en invierno? Pues le cerramos a la ventana y entonces se queda el aire caliente en la parte interior. Tenemos un aislamiento aquí este, en verano,
la luz también en invierno tenemos alguna protección, proteger la quinta fachada y pues, nos sirve no solamente las plantas endémicas como ornamentos, sino también como protección solar. Aquí vemos las diferencias, pues en invierno lo que hacemos es cerrarnos al exterior para no cambiar temperatura, en el verano nos abrimos al exterior para cambiar temperatura. Algunas otras aplicaciones, pues si vemos aplicaciones de la arquitectura bioclimática y pasiva, podemos generar energía a través del viento, podemos generar energía eléctrica a través de los paneles fotovoltaicos, podemos utilizar la materia orgánica para compostaje y generación de gas natural o metano para propio consumo. Los árboles nos sirven como protecciones solares, si tenemos reutilización de agua, todo este tipo de herramientas son lo que podemos utilizar. Y si lo vemos nosotros ya en nuestra casa, podemos utilizar un colector solar que pues, deposita el agua caliente, la hacemos circular en invierno o la utilizamos para bañarnos en verano. Aquí abrirnos para tener ventilación cruzada y sacar el aire caliente, tener algunos sistemas de generación de energía como paneles solares, nos protegemos al sur. Si ven aquí los paneles están dirigidos al sur, la fachada sur está protegida con estas parteluces, tenemos un pequeño volado para proteger nuestras ventanas, pues todas estas son una serie de herramientas que podemos aplicar en nuestro diseño arquitectónico. Y eso ya sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo, por tu presentación muy completa. Tengo algunas preguntas. No sé si los alumnos tengan alguna pregunta, dar paso a una pequeña sesión, porque sabemos que hasta las 12:30. Si tienen alguna pregunta. Yo para comenzar quisiera preguntarte, la gráfica de los vientos, ¿dónde la consultas en internet? Hay herramientas en internet que puedes consultar. Ahí está la página del INEGI también. Okay. También la página del estado depende del municipio, pero también te puede dar la rosa de los vientos y te puede decir los vientos dominantes locales, ya sea del municipio, o estatales, ya sea la página del estado. Ahí lo puedes consultar. INEGI, página del estado o página del municipio, se pueden consultar. También hay aplicaciones que te dan por zona y ubicación. Hay una que es de la NASA, hay una que es el de la NASA tienes que pagar. Hay una que es ay, se me fue el nombre, pero esta es mexicana y tiene que ver con energías renovables. Luego busco el link y se los mando para que puedan consultar. No solamente les da la radiación solar, sino también da precipitación y vientos dominantes. Esta página. Entonces, luego, y creo que es de la UNAM, creo que es o en cooperación con la UNAM. Okay. Luego les busco esta página. Se llama Heliotrop o algo así, la página. Ajá. Muchas gracias, Guillermo. Yo tengo pregunta como lo de los aislantes, que dijo, por ejemplo, el ponerle poliuretano, digamos, un muro, ¿eso estaría aparte del firme que se le tiene como en él? O sea, el aplanado. Sí, estos son para climas fríos. Ajá, sí, o sea, yo nada más estoy preguntando si aparte vale. Esto se usa mucho en climas fríos y lo que se hace es un acabado final. Se llama acabado final, ponerle este recubrimiento y lo que hace es, al tú engrosar el muro, al crear más volumen, vas a evitar que la temperatura interna se pierda, porque no está en contacto directo con la temperatura fría del exterior. Entonces, al aumentar el volumen, vas a hacer más largo, más prolongado el tiempo de intercambio de temperatura, que ya sabemos que es una de las leyes de la termodinámica, ¿no? La ley cero.
Y sí, se hacen acabados, es acabado final, Ok. es al exterior. Gracias. Okay. Bueno, un tema que comentamos durante la programación del curso, algo que comentamos con Guillermo fue ¿qué nos podrías recomendar para la altura de los entrepisos en Izamal, por ejemplo, ¿no? Por Necesitamos, ejemplo, en ese punto, Izamal está en una zona caliente. Entonces, vamos a partir de la lógica de qué podríamos hacer. Un entrepiso, vamos a decir, promedio está en 250, ¿no? Vamos a analizar un poquito esta condición. La altura promedio de un mexicano es de 1,70. Si nosotros partimos de ahí, son 1,70 y la olla de calor, esta olla de calor puede aumentar o disminuir según en el sitio geográfico en donde estemos y puede ir de 40 centímetros a 70 centímetros. Entre mayor calor haga, mayor es, digamos, el espesor de la olla de calor que va a haber en nuestro espacio. Entonces, 70 centímetros más 1,70 de la persona, estamos hablando de 2,40 centímetros. Pero eso significa que la olla de calor está tocando la cabeza. Y la cabeza es el punto más caliente del cuerpo humano. Es por donde sale toda nuestra temperatura. Si se enfría nuestra cabeza, se enfría todo nuestro cuerpo. Si se calienta nuestra cabeza, se calienta todo el cuerpo. Entonces, si la olla de calor está tocando nuestra cabeza, pues vamos a sentir calor durante todo el tiempo. ¿Qué tenemos que hacer? Tener un colchón arriba de nuestra cabeza de aire fresco que no permita el toque con la olla de calor que tiene mayor temperatura. Acuérdense, el aire caliente está acá arriba. Entonces necesitamos tener un colchón entre el aire caliente y nuestra cabeza que es caliente. Más o menos tendría que ser de 50 centímetros. Entonces serían 2,40 más 50 centímetros, son 2,90, 3 metros. Lo más recomendable es que mínimo entre pisos fuera 3 metros. Ahora, si a esos 3 metros le agregamos nosotros que tal vez las instalaciones estén por debajo de la losa del piso de arriba, agréguele 50 centímetros más para que pueda pasar el tubo con la inclinación y que se pueda salir el agua. Agréguenle 50 centímetros más. Entonces estamos hablando de una altura de 3,50. Eso sería lo recomendable. De 3,50 hacia arriba, ¿no? ok, muchas gracias. ¿Alguien más tendrá alguna pregunta? Profesores, alumnos. Yo tengo una pregunta. De lo del sistema de la cubierta vegetada, nos dices que más o menos que el peso andaría como en los 300 kilogramos por metro cuadrado. ¿Eso ya contempla, digamos, que la tierra mojada? Sí, pero aquí el punto es la vegetación que va a estar encima, qué altura de estrato puede llegar a tener y el peso propio de las plantas. Estamos hablando de un promedio, pero por ejemplo, si estamos hablando de plantas cubrepisos, más o menos andaremos en los 300 kilogramos. Si estamos hablando ya de matorrajes o algo así, que es un poco más pesado, necesitamos la capa, al lugar de que sea de 30 centímetros de sustrato, se vaya a 40, 50 centímetros, ya estaríamos hablando de 350 kilos por metro cuadrado. O sea, depende de la especie y depende de las necesidades propias de la especie en el grosor de la tierra. Pero más o menos anda promedio ahí. Ok, gracias. No sé, otra duda. De hecho, en un proyecto el año pasado nos pidieron un sustrato de 50 centímetros para una azotea naturada y eso nos arrojaba un peso ya del sobrepeso de 500 kilos por metro cuadrado. O sea, sí se va un poquito arriba de los 300. Hay que considerar muy bien qué tipo de naturación vas a colocar para que el sustrato no sea tan
tan, Tan pesado. bueno, tan pesado, ¿no? Tenga esa dimensión, esa sección. Sí, 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 porque estábamos hablando de 300 kilos más el peso propio de la losa. Ujú, sí. Entonces, obviamente vamos a necesitar una losa de 20 centímetros mínimo y con varillas, con doble parrilla de varillas pero bueno, la más chiquita es de 3/4, de 3/8, pero estamos ya hablando que tal vez sería de media, Ujú, doble parrilla con varillas de media. Ujú. así es. No sé si tengan otra pregunta. ¿Alguien más? Disculpe, arquitecto, si me podría repetir la orientación de esta área verde que nos mencionó, se me olvidó el nombre, con el agua. Perdón, no escuché bien, como que se entrecorta. Sí, sí me escuchó ahora. Ya, Si podría repetirnos la orientación del humedal, por favor. en Izamal Ajá, sería sureste, o sea, que pudieras tener una franja en el este y otra parte en la zona sur. Vamos a considerar lo siguiente. Si del este está el punto más alto por donde está entrando el agua al humedal para que recorra y circule, acuérdense que los humedales tienen que tener agua que circule, si no se echa a perder, se pudre el agua y pudre las raíces de las plantas. Tiene que tener una salida constante y una entrada constante. Si tú pones en el este la parte más alta del humedal y haces que recorra hacia la parte sur, este humedal en forma de L, pues tendrás una L este y sur, lo que harías es que entre el agua fresca a las plantas y luego tienes un espejo de agua en la fachada sur. Al tener el espejo de agua en la fachada sur, haces que se vaporice esta agua y meta la humedad a la parte interior de la casa. Dejas unas pequeñas ventilas en la parte baja del muro para que pueda entrar por ahí el aire fresco más la humedad del humedal. Empiezas a refrescar la parte interna de tu espacio y esto te va a dar la sensación de confort. Entonces, sería ¿por qué del este? Porque los vientos dominantes vienen del este. Acuérdense que el mar a ustedes les va a tocar del este. Y el sur, pues es la radiación solar. Entonces, si hacen un humedal en forma de L y el espejo de agua sería la parte sur del humedal, entonces ahí podrán ustedes meter la humedad al interior de la casa, que camine el agua, digamos, para que no se nos pudra, que se filtre el agua con las plantas y poder reutilizar el agua en descargas sanitarias. gracias. ¿Ok? Muy bien, chicos, profesores, si no hay más preguntas, estamos sobre el tiempo. Te agradezco mucho, Guillermo, la disposición para tener esta clase. Creo que nos va a ayudar a todos para nuestro emplazamiento en nuestro terreno. Va a tener una aplicación directa en el ejercicio de proyectos, algo que a mí me llamó mucho la atención, me gusta mucho. Y bueno, también a los chicos, su presencia, a los arquitectos. Nos vemos en la tarde en tu sesión también de arquitectura a las 7 de la noche. Y bueno, les agradezco mucho la presencia a todos. En unos 10 minutos regresamos cada uno de los alumnos con su asesor de mesa de trabajo. Muchas gracias. Voy a terminar de grabar. Gracias a ustedes, gracias a ustedes.